donde medios del Partido Comunista Chino advierten a Estados Unidos, Taiwán por Israel. ¿Ok? Taiwán por Israel, está diciendo el Partido Comunista Chino. Espérate, esto es una comunicación oficial del día de ayer. Esto es una comunicación oficial del Partido Comunista Chino. ¿Ok? Voy a leer parte. El régimen comunista de China no condenó los ataques del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel y la masacre de civiles israelíes desde que ocurrió el pasado sábado. Mientras tanto, los medios de comunicación oficiales del gobernante Partido Comunista Chino publicaron un artículo en el que advertían a Estados Unidos: si interfieres en nuestra toma de Taiwán, nos meteremos con tu Israel. Juan, esto es una información oficial, Juan. Esto es una información oficial, ¿ok? ¿Qué rayo? Sí, señor. Así mismito es. Esto es serio. Esto es súper serio. Esto es vocabulario bélico de alto nivel. De alto nivel. Ok. Sí, con repercusiones mundiales. Así es. O sea, ellos están dispuestos a meterse en el conflicto Palestina-Israel jamás contra Estados Unidos, a no ser que entonces le suelten Taiwán. Correcto. Ellos van a ir por Taiwán y es como decirle: yo voy a dejar que tú defiendas a tu Israel. Pero ese país es tuyo y tú lo controlas. Ajá. Pero Taiwán es de nosotros. Hemos esperado mucho para volverlo a anexar. Lo vamos a ir a anexar. Así que si tú te metes en esta tarea, nosotros nos metemos allá. Nosotros nos vamos a meter allá. Entonces, hace unos días, Xi Jinping se reunió con el presidente de Irán, unos días antes del ataque, y con otros líderes de esa región. ¿Qué hacía Xi Jinping días antes del ataque de Hamas a Israel? Hablando precisamente con los iraníes, a quien se le atribuye ser el país que no solamente financia a Hamas, sino que los entrenó para este ataque. ¿Ok? ¿Alguna respuesta del gobierno americano? No, hasta ahora no he visto ninguna. Hasta ahora no he visto ninguna. Pero bueno, la cosa, el vocabulario se sigue, ¿verdad?, subiendo de tono. Definitivo. Bien dramático. Veamos en sus escuelas y en sus estudios a que Israel no existe. Entonces, la premisa de Irán es: borraremos del mapa a Israel. Esa es la premisa. Desde odio fatídico, full blast. Y hay que también mirar raíces históricas en todo esto, ¿verdad? Aquí hubo errores cometidos por países como Inglaterra, como Francia, después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron a repartir terrenos por promesas que habían hecho a los jeques árabes de la región, que todos eran básicamente de ascendencia musulmana o de práctica musulmana. Entonces se quedan con el lío de este pedazo que le pertenece a los judíos colonos que estaban allí compartiendo con los árabes nacidos allí, que se autoproclamaban palestinos por el nombre que había puesto el emperador Adriano en el año 130 después de Cristo. Y esa tensión no se pudo resolver. Y si tú buscas los anales históricos de cómo iban a resolver esto, eso hubo formas de dividir el terreno. De un lado, entonces, los sionistas no querían la división que había. De otro lado, los árabes no querían la división que había. Los ingleses dicen: pues no podemos hacer más nada, así que en el 1920 resuélvanse ustedes como puedan, porque nosotros no vamos a bregar más con esto. Y en el 48, después del mandato británico, entonces que Israel decide hacer su independencia porque no llegan a ningún acuerdo a ninguna de las partes, y ahí es que empieza el resurgimiento del nuevo Estado judío de Israel. Ahora, como se ha recrudecido, han pasado 2 días, eso fue el sábado que comenzó, hoy es lunes. Todavía Israel no ha lanzado el ataque de venganza que promete lanzar. Están como que preparándose para eso. Me imagino que será en grandes proporciones. ¿Qué posibilidad de que esta guerra se extienda como pasó con Ucrania? Que los rusos pensaban que en 3 o 4 días hacían lo que iban a hacer y se acabó. Y llevamos 1 año y medio de conflicto allí, en Ucrania. Esto se puede regar y podemos tener una guerra de grandes proporciones y de mucho tiempo. Es correcto. Por ejemplo, ahora mismo
cerca de las 2 de la tarde en Israel. Pensemos que hoy en horas de la madrugada de mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana, el cielo de la franja de Gaza se llene de misiles de todas clases y todos colores en una invasión masiva por todos lados. Tan pronto ocurra un fenómeno como esto, las banderas rojas del mundo empiezan a levantarse por el asunto de los civiles, tanto de ambos lados. No hay duda alguna que uno de los mayores dolores del pueblo de Israel sea empezar a ver videos de sus rehenes siendo ejecutados. Oh, wow. O sea, la situación de cómo se va a manejar este asunto es totalmente sangrienta. No hay de otra forma, punto. Porque estos dos grupos llevan años en estas peleas, no van a bajar su intensidad, al contrario, subieron los niveles. Y esto va a empezar a levantar las banderas, como dije, de otros países del mundo. Unos diciendo, yo no voy a permitir esto y yo me voy a meter. Otros diciendo, yo no quiero permitir esto, deja ver cómo yo lo detengo. Hasta el día de ayer, en información que posiblemente no se haya vertido a través de los medios, y por eso es que este tipo de foro que ustedes proveen es muy bueno, porque sin ser nosotros de noticiero estamos teniendo información muy válida. Países como Egipto, Jordania y Arabia Saudita, que estaba a punto de firmar un acuerdo de paz con Israel, han levantado las banderas ya diciendo, estamos dispuestos a intervenir para que haya un ceasefire en todo este proceso y se eviten las víctimas. Lo que pasa es que el dolor que tiene Israel ahora mismo por lo que le han hecho no va a permitir un alto al fuego en este momento, jamás. Esto no va a pasar así porque sí. Entonces, miremos esto, ¿verdad? En el mapa de Israel. Tú miras hacia arriba y tienes arriba el Líbano. En términos de las colindancias o las fronteras con Israel, el Líbano queda al noroeste de Israel. Y ahí está parada toda en esa frontera un movimiento llamado Hezbollah, que es un movimiento terrorista que apoya a Hamas y que está todo el tiempo bandeando que están de acuerdo con los palestinos, que devuelven las tierras, Hacia el lado tienes a Siria, donde tienes una base iraní, que ya Israel se la ha bombardeado unas cuantas veces, porque en una ocasión, el año pasado, ellos enviaron unos drones y tiraron 2 o 3 cohetes, y entonces Israel le metió como 1000 misiles y le destruyó la base. Pero también tienes una base rusa en la zona, cuando hubo el problema del gasoducto versus el petróleo, que no sé si se acuerdan que Donald Trump se montó en un avión a reunirse con Putin en la zona para establecer los términos de las negociaciones, porque esto es un asunto de petróleo, no es un asunto de guerra. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a desatar toda tu artillería contra el grupo Hamas, porque tú le quieres destruir los cuarteles generales, quieres acabar con los cabecillas, porque si acabas con los cabecillas, obviamente entonces acaba, y quieres intentar por todos los medios recuperar tus rehenes, porque eso le devuelve la confianza al pueblo, que era algo que estaba planteando Juan Carlos ahorita, y que es la médula de tu querer vivir en Israel, que tú estés en un país seguro. Vi un comentario, Magdiel, que el asunto es que la última negociación que Israel acepta es que por cada ciudadano judío que tú me devuelves, yo te devuelvo 27 terroristas que tengo en mis cárceles. Por lo tanto, eso ha sido un incentivo de por qué se han llevado tantos secuestrados hacia allá, porque si por cada uno tú me das 27, pues ahora yo tengo 200, o sea, yo voy a vaciar las cárceles de los míos que tú tienes allá, porque lo último que negociamos es que por uno tú me das 27 de los míos. Así que, imagínate, fíjate cómo muchas veces las negociaciones establecen unos precedentes para que ocurran cosas impensables. Tal vez Israel pensaba, no, nunca me van a secuestrar a tantos ciudadanos en mi territorio. Eso es así. Pero acaba de pasar. Acaba de pasar. Y la política de Israel por mucho tiempo es no negociar con rehenes. Exacto. Ahora tiene un problema. Tiene más de 100 rehenes. Que se sepa. Yo escuché más de 200 ya. Que se sepa. O sea, no tienen un número claro no todavía. No tienen un número claro todavía. que el elemento es, vendes como en el pez. Entonces, desatas este ataque que viene de camino en menos de 24 horas. Entonces, los del norte van a decir, yo te voy a atacar, porque yo no voy a permitir eso. Sí.
Entonces tienes que atacar el sur y reforzar el norte, que ya lo están reforzando. Entonces va a venir alguien de camino a decir, yo entonces no me meto por ahora, pues voy a suplir armas, que puede ser Irán. Entonces los conflictos empiezan a traer fichas al tablero. Alguien me dijo, no, los Estados Unidos va para allá, y de hecho enviaron ahora mismo un portaaviones fuleado hasta lo último. Y yo le digo a las personas, pues tienes que esperar ahora que cuando Estados Unidos entre a defender a Israel, algunos países árabes decidan, pues entonces nosotros nos vamos a meter. Si tú no dejas, o sea, saca las manos o nosotros nos metemos. Y esta es la situación de la pajita en el hombro. O sea, túmbame la pajita y yo voy a decir que entonces. Y esta zona es obviamente que puede escalar a un conflicto regional entre los países del área. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes cientos de miles de refugiados palestinos en Jordania que le pueden hacer presión a Jordania para que los ayude a defender los palestinos que están en Israel. Tienes palestinos en Siria, tienes palestinos en el Líbano, tienes palestinos en Egipto, tienes palestinos en Irak. Entonces, la cosa se pone tensa. Tienes palestinos en Estados Unidos que están económicamente muy bien y que muy bien pudieran en este momento decir, bueno, pues no hay otra forma que se refila con los nuestros. Así que estamos en la puerta del conflicto. Wow. ¿Cuánto se va a abrir esa puerta para ver cuánto sale y cuánto entra? No lo vamos a saber de aquí posiblemente a 48 horas. ¿Qué hay de diferente lo que está ocurriendo ahora versus lo que ha ocurrido anteriormente? Sí, lo que ha ocurrido anteriormente es, por ejemplo, que los palestinos del movimiento Hamas montaban unos misiles caseros que le tomaban tiempo. Un misil casero, para que las personas que no han tenido la oportunidad de saber bastante de esto tengan una idea, no es específico ni exacto, pero una idea. Es un misil que se construye con las herramientas que tú tengas a la mano, ¿verdad? Llevándote a llevar por unas instrucciones que tú montas y rogándole a Dios que eso funcione. Entonces, ese misil sale sin dirección, como un loco, a ver a dónde cae, pero como tiene gran propulsión, llega a grandes distancias. De hecho, hay tantos problemas que algunos de estos misiles caseros le explotan a ellos mismos en las zonas de ellos, porque no tienen dirección. Entonces, en la antigüedad, en los conflictos anteriores, este es el tipo de misil que se dispara, quizás una bazooka, túneles para llegar desde la Franja de Gaza hasta Jerusalén o hasta Tel Aviv, alguno que otro asalto en territorios compartidos, ¿verdad? Hasta ahí. Esto que ha pasado, donde tú tienes paragliders, el tipo, sí, altamente armados. Wow. Tampoco estamos diciendo que trajiste un rifle de semiautomático o trajiste una escopeta recortada. Son rifles de asalto de alto calibre, y blindados hasta lo último, con algunos de ellos con chalecos a prueba de balas, volando a botes de ataque que fueron repelidos. Tienes camionetas con ametralladoras de M50, M60, son de calibre grandísimo. O sea que esto es como un jeep del desierto que tú puedes disparar estando de pie, que es la ametralladora que se usó para acabar con la gente que estaban en las carreteras. Piensa que tú estás en la carretera número 1 y de momento entra una camioneta en contra del tránsito a disparar por todos lados y se acabó todo el mundo. O sea, hay una foto de una pobre viejita con sus dos nietecitas en una estación de guagua, esperando que llegue una guagua, y está acribillada allí, y que estos cadáveres no los pudieron recoger en menos de 24 horas. Hubo que esperar, porque como el sitio es de alta convulsión, no se podía entrar. ¿Me sigue? Entonces, mataste ciudadanos, acabaste con civiles, destruiste propiedades, destruiste lugares donde se produce comida. Entonces, en los cementerios destruiste ¿verdad? Donde estaban los restos de personas. El área, o sea, los sitios sagrados, tú acabaste con todos ellos y lo hiciste dentro de mi territorio. Ahí es que se fue la mano, de verdad. O sea, todavía habían áreas abiertas, pero ya Israel estaba tomando el control.
y desde el aire tú podías ver cuando entraban los militantes de Hamas y de aire tiraban proyectiles y los volaban en cantos con sus a pie, en camionetas y todo esto. En resumen, de hoy en adelante es que vamos a ver la escalada o la respuesta oficial de Israel, sí, que lo que dicen todos los expertos es que va a ser de grandes proporciones, sí, allí en Gaza. Todas las, como dirían en el argot del póker, todas las apuestas están en que hoy, en unas 12 horas, a partir de este momento, puede pasar una escalada de mayores proporciones contra la franja de Gaza por parte del ejército de Israel. Oye, Magdiel, rápido una pregunta. He visto las redes forradas de nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? En alerta apocalíptica por lo que está pasando. Bueno, lo que sucede es que uno nunca sabe hasta dónde va a escalar un conflicto como este. Piensa de momento que este conflicto se vaya de las manos y empiecen a entrar otras naciones a esta región, teniendo tú una base rusa allá arriba en el norte, sabiendo tú que los rusos y los chinos están siendo aliados, teniendo a Estados Unidos que viene desde el occidente. Entonces, pues, obviamente, si tú sumas y restas, tú dices, Dios mío, pues estaremos en la Tercera Guerra Mundial o estaremos en un Armagedón escalonándose, ¿verdad? Porque esa es la zona del Armagedón. No hay duda alguna que Israel es donde existe el lugar llamado Megiddo, es en el norte de Israel, en su norte. Así que todas las fichas están en ese tablero. Aquí lo que depende es cómo se vayan a mover. Entonces hay que estar observando, porque acaba de ocurrir un fenómeno, que es esta situación que hicieron los Hamas contra Israel, que ha dado un string, ha dado una cuerda completa del mundo otra vez hacia el Medio Oriente. Fíjate que ya ahora mismo el conflicto ruso-ucraniano bajó a un segundo plano. Ahora estamos aquí, en este conflicto, donde hay tantas situaciones que pueden ocurrir, como de que el conflicto en 2 o 3 días haya un ceasefire por la cantidad de casualties que se llaman los civiles y las inocentes, como pudiera ser la apertura de una guerra mundial entre muchos países en contra de uno que van a estar aliados, y de ahí el foro hacia algo más grande es un hilito.